y a los ponentes, a los invitados presenciales y a los invitados que nos acompañan por las redes. A continuación voy a presentar a los tres ponentes. En primer lugar, tenemos al doctor José Fuentes. Como profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Penn State, el profesor Fuentes enseña y estudia las interacciones superficie-atmósfera que controlan el transporte de energía y gases en las capas inferiores de la atmósfera. Estas investigaciones son necesarias para estimar los impactos de los cambios en la composición de la atmósfera en el calentamiento global y la contaminación del aire en respuesta al mayor transporte de materiales de la biosfera a la atmósfera o viceversa. Sus proyectos de campo lo llevan a él y a sus estudiantes de posgrado a lugares como la zona ártica, las selvas tropicales de Brasil, Panamá, Colombia, África y muchos lugares en Canadá y Estados Unidos. Tenemos a la profesora Norma Salinas. Ella es bióloga de profesión, doctora en Geografía y Medio Ambiente por la Universidad de Oxford. Actualmente se desempeña como profesora asociada de la Facultad de Ciencias en la Universidad Católica del Perú, investigadora del INTEPU y coordinadora del Grupo de Ciencias Ecosistémicas de la misma universidad. Ha sido reconocida con el Premio L'Oréal UNESCO para las Mujeres en Ciencia y lidera la coordinación de distintos proyectos internacionales enfocados en el estudio de la vegetación y el monitoreo de bosques. Finalmente tenemos al profesor Eric Cosio. Su área de trabajo es en bioquímica y fisiología de las plantas, en la que investiga sus interacciones y adaptación al entorno. El profesor principal en la sección química del Departamento de Ciencias de la Universidad Católica del Perú. Hizo su licenciatura y maestría en biología y bioquímica, respectivamente, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctorada en botánica en Miami University, Ohio, donde fue becario Fulbright. Tuvo una estadía postdoctoral en la Universidad de British Columbia en Vancouver. Fue becario en la Fundación Alexander von Humboldt en el Departamento de Biología de la Universidad de Freiburg, Alemania, en la que trabajó 5 años. Actualmente es jefe de laboratorio en el Departamento de Biología Molecular de las Plantas del Centro Nacional de Biotecnología, no es actual, pero esto fue en Madrid, antes de incorporarse a la PUC. Para comenzar, tenemos al profesor José Fuentes, quien abordará la dinámica del bioma amazónico, sus interacciones entre clima, vegetación y procesos de evapotranspiración, así como las implicancias de los cambios de cobertura vegetal en estos flujos. Profesor Fuentes, adelante. Bueno, muchas gracias por la introducción. No sé si puedo usar las diapositivas. Ahorita estoy mostrando ahí en su pantalla. No sé si la pueden ver. Sí, soy el profesor. Oh, bueno, está bien. Bueno, en primer lugar, quiero ofrecer algunas ideas sobre el papel de la Amazonía en el clima de la Tierra. Eh, El bioma amazónico constituye el bosque tropical húmedo continuo más extenso del planeta. Alberga aproximadamente el 10% de todas las especies terrestres y descarga cerca del 20% del caudal fluvial global hacia los océanos. También la selva amazónica almacena una cantidad estimada de carbono equivalente a aproximadamente 10 años de las emisiones antropogénicas globales actuales de dióxido de carbono. Entonces, este punto es sumamente importante porque podemos nosotros justificar por qué razón tenemos que proteger y cuidar mucho de la Amazonía en Sudamérica. Ese es un punto muy importante. Otro punto súper importante es que la cuenca amazónica recicla cerca del 35% de la precipitación. Es decir, que toda la cantidad de agua que se queda dentro
de la cuenca prácticamente es producida dentro de la misma cuenca. Entonces, es algo que es necesario especialmente para todas las comunidades, los pueblos y los países que están interesados en la disponibilidad del agua. Sin embargo, debido a su crecimiento continuo durante todo el año, porque es una zona tropical, la selva amazónica contribuye al clima global de la atmósfera mediante el suministro de humedad y energía. Esto es sumamente importante porque la humedad ofrece especialmente el ingrediente para la formación de nubes que traen la precipitación y debido a la circulación global de la atmósfera, toda la energía que se produce dentro de los trópicos puede ser transportadas a las regiones templadas o en las regiones polares. Y este mecanismo es el que permite tener un planeta como el que tenemos aquí, el planeta Tierra, ¿no? Que nos ofrece la oportunidad de tener vida en todos sus comportamientos a través del nivel global. Sí, ok. También el reciclaje del agua durante los últimos años se está disminuyendo en respuesta al calentamiento atmosférico global. Y esto se debe que cuando la atmósfera está calentándose, entonces se incrementa el déficit de presión de vapor en la atmósfera. Este aumento en el déficit de vapor es lo que está creando prácticamente más evapotranspiración si es que existe suficiente agua para que ese proceso continúe. Durante los últimos años se ha detectado grandes perturbaciones medibles en el ciclo hidrológico amazónico como consecuencia del calentamiento atmosférico. Este es algo que se ha detectado recientemente y este es un cambio que, por supuesto, va a tener consecuencias globales. La selva amazónica también actúa tanto como fuente como sumidor de dióxido de carbono atmosférico, que es el que está implicado en los cambios climáticos de la atmósfera. Entonces, la emblemática selva amazónica está actualmente experimentando transformaciones sin precedentes y estas transformaciones se deben a los fenómenos de los casos extremos que están sucediéndose debido a los cambios climáticos, como por ejemplo el calentamiento acelerado, las sequías prolongadas y también la quema de la biomasa. Pero el grado de calentamiento a través de toda la cuenca no es un calentamiento uniforme que se está dando, sino que existen regiones dentro de la cuenca que están calentándose más rápidamente que otras. Entonces les quiero mostrar en estos dos mapas aquí. El mapa a su izquierda tiene por medio de la temperatura, más que todo los cambios que están sucediendo a nivel anual. Y en el mapa a la derecha únicamente para los meses de junio, julio y agosto. Y estos son los cambios de la temperatura que se han dado desde el año 1980 al año 2022. Y como pueden notar, en la región este de la Amazonía, el calentamiento es más alto, donde el calentamiento se da a más de 0,7 grados por cada década. También en la parte occidental de la Amazonia, casi cerca de la región de Iquitos en Perú, pueden notar que el calentamiento es bastante anormal comparado con los promedios que se dan dentro de ese periodo, ¿no? Ah, Existen, por ejemplo, algunas regiones donde la temperatura, la temperatura está disminuyendo, no está disminuyendo, sino que está casi que no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, así pueden notar la gran bueno, pueden detectar la gran variabilidad que existe de los cambios de la temperatura. Pero la temperatura no es únicamente los cambios que estamos detectando, sino que también se están notando tendencias de las precipitaciones en toda la Amazonía. Como pueden notar en este mapa,
en la parte oeste de la Amazonía, especialmente en la parte que le pertenece a Perú, ahí donde tenemos prácticamente que la precipitación está aumentando, pero en unas ciertas regiones ahí nos estamos detectando que hay un déficit de precipitación. O sea, la historia de cómo es que el clima está cambiando dentro de la Amazonía no es una historia uniforme, sino que es una historia que en algunos lugares estamos detectando mucha lluvia que es extra, y en otros lugares estamos detectando que hay déficit de lluvia o podemos decir que existe la presencia de las canículas o la sequía, ¿no? Entonces, todos estos cambios están generando muchos transformaciones dentro del ecosistema. Y una idea que quiero también mencionar aquí en esta ocasión es que si tomamos aquí esta región dentro de Tombapata, aquí donde te estoy señalando en un rectángulo, y si tomamos los datos de esa región para medir o tomar, dijéramos, los cambios de la precipitación, desde los años 1978 hasta los años 2222, pueden notar dos cambios bien importantes. En primer lugar, los datos que se están pues recogiendo dentro de la región están mostrando que la precipitación, que es en milímetros de lluvia por día, está aumentando con el tiempo. Sin embargo, en los datos marcados con la línea anaranjada y con los puntos anaranjados, están mostrando que la precipitación está disminuyendo con el tiempo. Esos son predicciones que se dan con los modelos numéricos. En este caso fue el modelo numérico que los europeos están utilizando para predecir el tiempo. Y el mensaje principal que les quiero dar con esta gráfica es que en la parte occidental de la cuenca amazónica, los modelos numéricos, ya sea para predecir el tiempo o proyectar los cambios climáticos, están fallando. Y ese fallo se debe a que los modelos no están capturando todos los procesos que están relacionados, ya sea con la formación de precipitación o con los procesos ecofisiológicos. Y es esa ausencia de tener datos fidedignos de parte de los modelos numéricos se debe que existe una gran deficiencia de las observaciones en la parte occidental de la Amazonia. Y por tal razón, el proyecto que Norma y Eric están ahora liderazgo ahí en el Perú tiene una gran trascendencia y una gran importancia, no solamente a nivel nacional dentro del Perú, sino que dentro de la Amazonia, pero también a nivel global. Eso es una cosa muy importante. La otra cosa que quiero mencionar es que necesitamos estudios urgentemente en la Amazonía occidental, y se debe que como pueden mostrar en este mapa aquí, en esa región estamos detectando estos cambios tan notables, ¿no? Como la sequía y también la incidencia de los incendios forestales, ¿no? Aquí he marcado con este círculo aquí la región del Perú donde tenemos que esos cambios. Entonces, tenemos que enfocarnos en estudios multidisciplinarios para comprender cómo la degradación de los bosques tropicales, en este caso de la Amazonía del Perú, pues están tal vez alterando la función del ecosistema. Y estos nuevos estudios pues tienen que brindar alguna información para así desarrollar estrategias adecuadas para reducir o eliminar los cambios que se están dando dentro del ecosistema. La otra idea es reducir la degradación que se requiere la participación de diversas partes interesadas, ¿no? En estos cambios. Tenemos que estudiar las perturbaciones del ecosistema y también fomentar la estrategia para preservar o incluso
a aumentar las reservas de carbono que les mencioné hace un momento. Y en este mapa le estoy mostrando una estimación que se ha dado con modelos numéricos. Aquí un investigador de la Universidad de California, Los Ángeles, desarrolló este mapa donde se está reportando la desviación estándar de la producción anual del ecosistema. En este caso, todo Sudamérica, pero quiero enfatizar aquí este rectángulo que he marcado con color blanco, donde estamos prácticamente indicando que es en la región occidental de la Amazonía donde tenemos la mayor incertidumbre de las estimaciones de la producción bruta del ecosistema. Entonces, los estudios asociados con The Andes Flags, en mi opinión, están generando los primeros datos para investigar los impactos ecohidrológico del cambio climático en la Amazonía occidental y así tal vez reducir los niveles de incertidumbres en las estimaciones de la función del ecosistema. Creo que todo el mundo dentro de Perú, dentro de Sudamérica, a nivel global, reconoce que la Amazonía es una cuenca que tiene el papel fundamental de mantener el clima pues favorable no solamente para los ecosistemas y la biodiversidad dentro de la Amazonía, sino que para todo el mundo a nivel global. También, asimismo, los datos de Andes Flags van a permitir a desarrollar modelos numéricos que integren y escalen los procesos ecológicos de la cobertura del bosque hasta una escala regional. Los datos de Andes Flags van a llenar ese hueco, o como decimos en Brasil, el buraco, ¿no? Que ahora existe una gran deficiencia de datos en la cuenca occidental de la Amazonía. Andes Flags va a proveer esos datos. Esos datos van a permitir estudiar cómo es que la variación vertical de las variables físicas y ecológicas se pueden integrar en modelos numéricos, así como tener una columna en la atmósfera. Una vez esos modelos están establecidos para esa región, podemos aplicarlos a nivel de la cuenca y eventualmente los podemos incorporar a nivel global para así estudiar las influencias regionales que están impactando la am, la cuenca y también cómo la cuenca impacta los procesos a nivel global. Es una cosa muy importante. Entonces, le quiero dejar con las ideas de que tenemos muchas oportunidades para hacer investigaciones y creo que la idea de tener el Andeflux es una idea muy fenomenal porque es una idea que está capturando, por ejemplo, las variaciones que se están dando a nivel de la latitud, porque están varias torres que están capturando todos los procesos ecofisiológicos de la parte norte del Perú hacia la parte sur. Es un concepto bastante ah, ah, nuevo y que tenemos que apoyarlo porque ese proyecto va a generar buenos datos para desarrollar así una ciencia integral sobre los impactos de los cambios ambientales en los ecosistemas amazónicos del Perú. También hay que acelerar el intercambio de información climática para que sea accesible y útil a comunidades dentro del Perú y también sectores afectados del Perú. Tenemos que crear una nueva ciencia predictiva para anticipar la ocurrencia y extensión de eventos extremos. Esos son los modelos que acabo de mencionar y yo estoy totalmente entusiasmado por Andes Flags porque esos datos van a permitirnos desarrollar y también verificar si estos modelos están capturando los procesos que ahora los modelos actualmente no están capturando. Tenemos entonces que fortalecer alianzas regionales e internacionales para generar conocimiento y comprender los efectos del cambio climático. Las torres que son parte de Andeflux eventualmente, me imagino yo, van a ser parte de FluxNet, que es
la red de torres a nivel global. Y entonces, cuando se comparten los datos, uno tiene la oportunidad también de recibir datos y puede saber cómo es que la parte de la Amazonía de Perú funciona dentro del contexto global. Esa es una situación sumamente importante que tenemos que sustentar. Como catedrático, tengo que recordarles que tenemos que involucrar a talentos nacionales, especialmente jóvenes investigadores, mediante talleres de capacitación e investigación para sustentar la investigación ambiental. También tenemos que sustentar y apoyar los intercambios entre los investigadores del Perú y los investigadores en otras partes del mundo donde existen investigadores o científicos que están totalmente interesados o entusiasmados por conocer más sobre la función del ecosistema en la parte occidental de la Amazonia. Y con esto les agradezco mucho la investigación, perdón, la invitación para estar aquí con ustedes y estaré muy encantado en contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fuentes, por compartir los resultados de tu investigación, resaltar la incertidumbre y la inconsistencia que están demostrando los resultados de los modelos y por también indicar la importancia de Andes Flags en toda esta dinámica. Vamos a volver a eso quizá en la etapa de preguntas. Damos pase, por favor, a la profesora Sena. Está minimizado. Gracias a todos, gracias por la invitación, gracias por la invitación a participar en este evento de rectorado. Para mí ha sido una suerte y un alivio que el profesor Fuentes haya mostrado todo lo que mostró, porque pone como una base que yo pueda hablar más fácil. Voy a decir, a pesar de que esta charla es bastante simple y pequeña, vamos a ver que Andes Flags, sin mirar la parte de suelo, diríamos, la parte del sustrato del bosque, no podría avanzar. Por lo tanto, Andes Flags está unido a todo el trabajo que venimos haciendo en suelo, ¿no? Eh, Como ya lo ha mencionado el doctor Fuentes, Amazonía no es homogénea, tenemos gradientes de humedad, dientes secos, que fertilizan dientes en la parte amazónica hacia la parte de Brasil, en Cachuaná. Y también él ha mostrado que no solamente es este efecto, diríamos, de variables climáticas, sino lo antrópico que vamos a ver luego, o el efecto de qué está ocurriendo con las actividades humanas. Eh, Todos los estudios que se han venido realizando han estado basados, como él ha mencionado, en la importancia de la biomasa, el carbono. Ahí tenemos, por ejemplo, en Perú se han gestionado estos mapas para mostrar los tipos de que no existen. Y también tenemos un mapa de biomasa o de carbono desarrollado por Gregas. Simplemente es para mostrar un poco qué estudios se han hecho en biomasa. Tenemos el paper de Yasmin Dermani del 2006, Hassan Salki del 2007, que hablan de cómo está distribuida la biomasa a lo largo de América Latina o de la parte amazónica, con diferentes gradientes en los cuales vemos áreas con mayor biomasa, áreas con menor biomasa, de acuerdo a los tipos de porcentaje. Nosotros también estamos haciendo ese tipo de estudio, pero ahora no les voy a hablar de esto, es simplemente una parte introductoria. Y algo de lo que voy a mencionarles es cómo logramos obtener los datos que voy a mostrarles. Encontramos el área de bosque, caminamos por el área de bosque, si podemos sobrevolamos el área de bosque, encontramos características típicas del bosque. Encima de eso hacemos una gradilla, diríamos, de 1 hectárea, dividimos la hectárea en 25 cuadrantes
y en cada cuadrante desarrollamos investigación. Este es el cuadrante y como ven tenemos una escalera humana. ¿Por qué? Porque los árboles tienen que medirse, le llamamos el diámetro del árbol, a una altura donde el árbol sea homogéneo. Entonces, tenemos todo el personal trabajando, recogiendo muestras, identificándolas. O sea, es una labor bastante dura, diríamos, no es una cosa simple que tenemos que desarrollar. Tenemos gente que está midiendo la altura de los árboles y como les dije, en mil peripecias los chicos para poder subir y lograr llegar a un área homogénea. ¿Qué estamos logrando con eso? Es lo que hace Rainforest, es lo que hace varios grupos y muestran, por ejemplo, este es un investigador que tomó todos los datos de Rainforest a nivel amazónico y nos muestra las parcelas. Luego ha unido los datos de las parcelas con los cuadrantes verdes que vemos ahí, que es un modelamiento que ha desarrollado para ver cómo va la diversidad en la Amazonía. Áreas más diversas, áreas menos diversas, en relación a los inventarios de árboles. Pero aquí yo quiero mostrarles algo diferente, que es la hiperdominancia. La hiperdominancia simplemente es el fenómeno ecológico en el cual un grupo de especies, prácticamente dentro de una comunidad, son las que muestran el mayor número de individuos. Y esa es la importancia de, por ejemplo, las torres de monitoreo, porque toman esa cantidad de emisiones, diríamos, que producen o capturan este grupo de árboles. Tenemos el trabajo de Muscarella que muestra las X donde no hay palmeras, porque estamos viendo que hay una hiperdominancia de palmeras en los bosques. No sabemos, ahí ya no he puesto acá información, se está demostrando con algunos datos que las palmeras han comenzado a desarrollarse en mayor cantidad a los demás árboles y por lo tanto la hiperdominancia de palmeras se ha hecho de valor. Tenemos por área basal palmeras en diferentes lugares. También tenemos el trabajo que nos muestra ya en la peruana, las palmeras, y vemos que palmeras se encuentran hacia el sur, partes centrales no hay, y la parte norte sí. Se supone que esta parte es la parte que uno no sabe que está ahí porque no hay información o porque simplemente no hay palmeras. Para poder entender eso, nosotros hemos hecho un estudio. Hemos encontrado, por ejemplo, en Tamaulipas, que vendría a ser la parte de acá, las conocemos. Lógicamente, como ahí muestra una hiperdominancia de palmeras. Hay una cantidad de familias de árboles, pero las que dominan son las palmeras. Tenemos hacia la parte ya un poco central, diríamos, la presencia de, bueno, este segundo es palmeras, pero ya empiezan a surgir otras familias. Y luego, si nos vamos hacia la parte un poco más norte, que no hay información, hemos encontrado esto que es en la zona de San Martín, Juancuy y El Breo, donde vemos que las palmeras prácticamente han sido desplazadas por un grupo diverso de familias. Lo interesante de este gráfico es ver que si bien hay hiperdominancia en algunos lugares bien marcada, como en Tambopata, en otros lugares estamos viendo una homogeneidad de especies, de familias. Luego hemos ido y nos hemos enfocado en este área y acá tengo este mapita que me lo prestó Manuel, en el cual hemos hecho 4 parcelas de 1 hectárea. Son Breo 1, el Breo 2, Montecristo y Martín, hay diferentes elevaciones. Tenemos desde 500 hasta casi 1000 o 1800, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta zona? El trabajo se realizó inicialmente con un proyecto Prociencia en el cual tratábamos de demostrar que bosques primarios y bosques secundarios tenían un aporte diferente a la captura de carbono. Tenemos aquí los resultados y, por ejemplo, vemos que en el Breo 1, bosque primario, son las anonáceas las que mayor
presencia tienen, pero en enredados las arecáceas también desarrollan. Tal vez esto nos podría decir que en este área que ha habido impacto humano hay un cambio, ¿no? Pero en áreas más de difícil acceso vemos que hay otras familias que son las que están desarrollándose. Se ha hecho una evaluación también por el tipo de estructura y tenemos helechos, lianas, palmeras y con la dominancia arbórea o de madera, ¿no? En el pasado en esto también se ha visto, bueno, los estudios que se están realizando, los análisis que hace Manuel, está viendo que hay una diferencia de este tipo de parcelas en cuanto a la cantidad de biomasa que no es típico, ¿no? Se ha visto que la cantidad de biomasa almacenada por estas parcelas es mucho mayor que el resto de parcelas reportadas para el resto de Amazonía. Se supone que todos estos cambios en la composición de especies, la estructura del bosque, etcétera, vienen acompañadas por todo lo que ya he mencionado fuentes acerca de la sequía, etcétera. Tenemos un artículo, por ejemplo, que nos va mostrando cómo la composición de especies va a ir cambiando de acuerdo a la falta de lluvias, sequías, etcétera. Y acá hay otro, por ejemplo, en el cual podemos ver que si bien la Amazonía muestra una estructura incluso ya geológica en porciones, dividido, diríamos, en formas geológicas que también pueden originar estos cambios, tratando de buscar cuál es el motivo de estos cambios. Y también tenemos un mapa en el cual vemos las variaciones de temperatura y precipitación de toda la parte de la Amazonía Occidental, donde encontramos Perú. Entonces, ¿qué queremos demostrar con esto? ¿A qué llegamos a una conclusión? Sabemos que el suelo es súper importante para la presencia de la estructura de bosques. Las características del suelo, la geología son importantes, pero también la disponibilidad de agua, las frecuentes sequías e incluso inundaciones están cambiando la estructura de los ecosistemas. La complejidad del gradiente Andes-Amazonía también genera una alta diversidad que ya todos sabemos, pero también va a tener efectos sobre la diversidad florística y funcional del bosque, ¿no? Que actualmente todavía no los estamos comprendiendo bien, no están bien entendidos. Y lo que tenemos que entender es que bajo condiciones de mayor estrés ambiental, el cambio climático, los cambios globales, las sequías, vamos a ver que estas interacciones entre las especies van a tener mayor fluctuación y van a mostrar una serie de problemas que pueden generar mayor competencia o de repente no entre especies de árboles y no sabemos a futuro cómo va a cambiar la estructura de esto. Por lo tanto, vuelvo a recalcar lo que ya dijo el doctor Fuentes, es necesario ampliar los estudios en la Amazonía Occidental porque no hay muchos estudios. Si ustedes comienzan a buscar artículos sobre los temas que estoy mencionando, son escasos los que muestran cómo está distribuida esta estructura a nivel de toda la Amazonía, ¿no? Bueno, antes, las calaveritas ahí son para molestar un poco al propósito, ¿no? Que no les gusta. Y bueno, acá es todo el equipo que ha ido trabajando, como vemos, somos un montón de jóvenes. Acá no sé si el joven está llorando de emoción o es porque le han obligado a trabajar de más, pero bueno, todos aportan en el campo y gracias a todos. Profesora Saldina, por también compartir los resultados de su investigación y resaltar esta hiperdominancia de palmeras y la urgencia por comprender las dinámicas sísmicas en el campo, en el área y el territorio que usted siente. Ahora pasamos finalmente con la ponencia del profesor Cosa. Muchas gracias,
Diego, pues a todos, y también a los que nos decidieron, como a José y a Norma. Yo deseo más bien dirigir o enfocar mi charla en aspectos de experimentos actualmente en marcha y sobre todo en qué dirección estamos mirando en lo que se refiere a observaciones en la Amazonía Occidental. Y esto data de una idea que empezó hace unos 10 años en justo una zona que ha sido mencionada un par de veces, que es la zona de la Reserva Nacional Tamopata en el sur del Perú, y que empezó como un sistema, digamos así, teniendo un sesgo de fisiólogo vegetal que nos encanta mirar cosas en tiempo real y con observaciones continuas. Entonces se inició junto con un proyecto que trajo el profesor Tom Grace para mover metodologías que habían sido utilizadas en la Amazonía Central brasileña, que son es una tecnología, una metodología ya establecida, que es la de intercambios de gases traza y vapor de agua entre atmósfera y superficie. Entonces esto llevó a lo que se llamaría la iniciativa Andes Flags, que es una por la cual estamos monitoreando en tiempo real el intercambio, el movimiento de masa y energía entre atmósfera y superficie, de la misma manera como años atrás se inició la iniciativa LBA a nivel brasileño. Es una de las iniciativas que ha proveído mayor cantidad de información sobre este tipo de procesos en bosques tropicales. Entonces veamos un poquito esto. ¿Qué es Andes Flags? Andes Flags es una iniciativa de largo plazo que corresponde a una red subregional de parcelas y puntos de observación, que no son necesariamente son torres, en las cuales en las torres se evalúa lo que vamos a ver más adelante, que es covarianza de flujos turbulentos, ¿no? Y al mismo tiempo se van a estar observando una variedad de otras variables que corresponden y que permiten obtener información sobre la productividad primaria y también el comportamiento hidrológico o eclohidrológico del bosque en promedio. Adicionalmente, justo el objetivo de esta red es proveer la información que ya han mencionado dos personas que me han precedido, antes de hacer el programa, tratar de completar información que actualmente no existe para la Amazonía Occidental. Voy a entrar después en los problemas que, conversando con todo el grupo en los últimos años, ha servido para añadir un mayor grado de complejidad. No soy tan simplista probablemente como era hace unos 5 o 6 años. La iniciativa es un consorcio básicamente de 10 instituciones y creciendo, y sobre todo es una iniciativa abierta. Lo que se espera es generar una red, digamos así, autónoma, de financiamiento independiente de distintos grupos, pero que provea más o menos lo que contribuye la iniciativa de la LRA en Brasil. No sé cuál es la razón o cuál es la base para eso. Se mencionó anteriormente, Norma lo ha presentado en su presentación, de que la Amazonía presenta gradientes climáticos y tenemos gradientes de temperatura, gradientes de humedad. Y uno que es importante es precisamente el gradiente de precipitación, y no solo el gradiente de precipitación en sí, sino el gradiente de longitud de temporada seca. Está mostrando entonces el impacto del estrés hídrico sobre la vegetación. Perú tiene la interesante situación de que se encuentra situado en el centro de Sudamérica, para el lado occidental, y por lo tanto en una longitud menor a 2.500 kilómetros de longitud norte-sur, tiene esencialmente un gradiente completo de longitud de temporadas secas que se presentan normalmente en la Amazonía, como se puede ver en esta imagen. Lo interesante aquí es que, teniendo puntos de observación selectos, podemos esencialmente en un solo país, sin entrar en problemas con operaciones o discusiones transnacionales, podemos empezar a observar entonces cuál es el impacto de alteraciones climáticas y sobre todo de la magnitud de la temporada seca o la temporada de sequía sobre bosques, siguiendo justo este gradiente. Se empezó en el año 2015, en verdad, 2014, pero datos sólidos empezaron a obtener a partir del 2016 con la torre que se encuentra más al sur, que es la que aparece como PETMR, o sea, Tambopata,
Y posteriormente, con financiación de Prociencia, que hemos tenido tanto el grupo de Norma como yo, hemos procedido a ir expandiendo esto a 2 sitios adicionales, en la zona de Paruana, o sea, de PAN, y en la zona de Los Amigos, de Los Amigos. Y estamos esperando, en cooperación con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, poder poner el punto crucial, llamámoslo así, de una torre y parcelas ubicadas en una zona amazónica que tiene un alto grado de precipitación en comparación con las torres que se encuentran al sur. Entonces, tenemos esa ventaja para empezar desde el punto de vista de localización del país dentro del continente sudamericano, que nos permite hacer este tipo de gradiente, ¿no?, sin necesidad de cruzar fronteras. Entonces, parte central de este tipo de observaciones y que imitan entonces las observaciones del lado brasileño corresponden a lo que se llamaría las observaciones de intercambios de masa y energía entre atmósfera y superficie. Esto se hace por covarianza, digamos así, de vórtices, de grupos turbulentos, o en inglés puesto EICOAI. Lo que hacen estas torres es miden esencialmente con muy alta frecuencia el movimiento vertical de masa, sea eso agua, CO2, metano o algún otro gas traza que pudiera observarse. Y si tenemos movimientos netos que van de la superficie hacia la atmósfera, tenemos entonces emisión. Y si tenemos movimientos netos que van desde la atmósfera hacia la superficie, entonces tenemos captura y una actividad de sumidero para el caso de captura. Entonces, lo interesante de esta microbiología es que está lo suficientemente establecida. Lo, digamos así, problemático de esta metodología, si uno retorna a lo que Norma nos ha estado contando anteriormente, es que es una metodología que nos da un promedio básicamente de todo lo que hay presente en ese bosque sobre lo que se considera la huella de flujo. Eso significa que estamos observando el comportamiento del bosque en promedio, pero no estamos pudiendo evaluar lo que precisamente la gente que hace mediciones más puntuales puede observar, es decir, cuál es el comportamiento y la respuesta de cada una de esas especies y cuáles tienen mayor probabilidad de supervivencia bajo las condiciones ambientales vigentes. Eso es algo que precisamente tenemos que compensamos en el grupo que se trabaja. Se trabaja en medidas promediadas, que son de tiempo real, y se trabaja en medidas hechas individualmente en parcelas asociadas de plástico. Entonces, ahora, estas torres no están en un contexto totalmente independiente, sino que se encuentran asociadas ya, 3 de ellas por lo menos, a la red Ameriflux, que es parte de FluxNet que mencionó José en su charla, y que es un sistema de monitoreo, en este caso a nivel mundial, de torres. Por el momento, las torres peruanas no están compartiendo una información, se está esperando una publicación que está empezando, la primera sale este año, sobre el tema. Lo que podemos ver también es que FluxNet y Ameriflux están bastante representadas en el continente, en la parte norte del planeta. Definitivamente el hemisferio sur tiene menor representación, pero esto es una cifra que se va incrementando con el tiempo. La idea es poder generar a nivel peruano y en cooperación con nuestros vecinos Bolivia, Ecuador, Colombia, entonces lograr integrar una red que cubra esencialmente toda la Amazonía occidental. Ahora, ¿qué mediciones se hacen a nivel de torres? Aquí quiero mencionar algunas de las otras técnicas también que no están asociadas directamente a covarianza de flujos turbulentos. Pues tenemos una infraestructura de torres que varían en sección transversal, eso no es relevante en este momento. Pero tenemos mediciones de distinto tipo. Mediciones de alta frecuencia, que son aquellas que están dirigidas entonces a ver o a observar, a determinar el movimiento vertical neto de gases, vapor de agua, carbono, etc., ¿no? CO2, metano. Y estas se realizan entonces utilizando anemometría sónica y analizadores infrarrojos. Esto tiene que hacerse a una frecuencia relativamente alta, hablamos entre 10 y 20 Hz que se utiliza. Tenemos también mediciones de frecuencia media, que son aquellas que están asociadas a las mediciones de energía y que miden en este caso radiación incidente, radiación reflejada, pueden calcular especialmente a nivel de suelo. Y en esto José tiene mucho más experiencia que nosotros siendo micrometeorólogo por entrenamiento. Adicionalmente tenemos una serie de mediciones de baja frecuencia que están asociadas precisamente a aspectos importantes que tienen que ver con el estrés que pueda sufrir el bosque.
Estamos hablando del contenido de agua en suelo. Aquí son más interesantes los perfiladores de agua en suelo, es decir, de contenido de agua. Tenemos en todas las torres perfiladores que van hasta 1 metro de profundidad y que llegan cada 10 centímetros, ¿no? Desde la superficie hasta el metro. Tenemos adicionalmente algo, por lo menos en 2 de las torres actualmente, perfiladores de dióxido de carbono, y estamos instalando perfiladores de temperatura que van desde la copa, o sea, la punta del dosel, hasta el suelo, para ver entonces distribuciones tanto térmicas como el componente de particionamiento de CO2 a nivel de emisión. Entonces, adicionalmente, por supuesto, hay otras medidas que voy a ir incorporando y que voy a ir mencionando, pero ¿para qué nos sirve todo eso? Aquí viene nuevamente el tema de la emisiones promedio. Entonces, podría presentar datos de producción primaria neta calculada a partir de flujos, pero lo que se ha mostrado, especialmente para la zona de Tambocualpa, por ejemplo, es que no hay, curiosamente, una variación grande entre periodos conocidos como de sequía, sería el Niño, con periodos algo más húmedos como de la Niña, o periodos neutros. El bosque de la zona de Tambopata, donde está la torre más antigua, sigue siendo esencialmente un sumidero de carbono, aunque pequeño. Pero lo interesante es que el momento en que tomamos las mediciones del flujo y empezamos a tratar de analizar eh, la productividad primaria neta del ecosistema, ¿no?, frente a la temperatura del aire, o sea, la temperatura ambiental, notamos que tenemos entonces algo que podríamos llamar el rango funcional, que es algo que se ha explorado en Brasil de otra manera. Se ha presentado, publicado recientemente un paper al respecto, creo que fue en Nature, a principios de este año, que muestra entonces cuál es el rango de temperatura en el cual ese bosque en particular presenta su, digamos así, tiene la probabilidad de ser un sumidero de neta. Estos valores vienen de 10 años, perdón, de 8 años de funcionamiento que ha tenido la torre, y obviamente hay extremos que vienen de friajes y extremos de temperatura en la parte alta también. Pero se está dando un rango funcional que va más o menos desde 24 hasta 32 grados centígrados, y que indica que cualquier proceso climático que pudiera llevarnos a extremos de uno u otro lado, definitivamente pueden representar el tipping point de este bosque y cambiarlo de un sumidero a un emisor medio. Esto ya es datos que vamos finalmente saliendo, los primeros datos que van saliendo sólidos de Anders Flaxen. Finalmente, sin embargo, y retomando el tema de Norman que tiene que ver con la heterogeneidad de los bosques, es el segundo punto. Dentro de esos bosques, y como para un fisiólogo ignorante como yo, que no sabe mucho de taxonomía, y ustedes son todos testigos para ello, ¿no?, es el hecho de que nos damos cuenta de que las respuestas fisiológicas de esa multitud de árboles, de especies que ha mostrado Norma en la presentación anterior, las respuestas al manejo hídrico son totalmente distintas. Es cierto que hay un promedio, que es el que mide la torre, y es cierto que ese promedio representa también el promedio de adaptación a las condiciones climáticas y a la selección natural que ha ocurrido a lo largo de los años ahí. Sin embargo, eso implica que tenemos un rango de adaptación presente ya en el bosque como tal. Es decir, el bosque con cambios climáticos algunas especies pueden ser más exitosas que otras y por tanto su representación en la población se incrementará. Y por supuesto, a mucho más largo plazo podemos tener movimiento. Entonces, una de las cosas que empezamos a observar en base a un proyecto que hice hace un par de años atrás, donde quisimos, digamos, modelar esto de manera adecuada, fue el hecho de usar dendrometría digital para ver microfluctuaciones en este diámetro del tronco. Estas microfluctuaciones lo que nos están mostrando es el cambio en el momento en que el árbol empieza a mover agua hacia la copa y en qué momento más bien se empiezan a agotar las reservas que el tronco representa de agua en este árbol en particular, o en esta especie en particular. Es por lo tanto una estimación del manejo hídrico de la especie en particular. Entonces la idea es ver quiénes son ganadores y perdedores dentro de esto. Si empezamos a tomar a especies representativas dentro de las parcelas que han sido determinadas por aquellos que manejan mucho mejor el tema de taxonomía de arbórea, entonces podemos entonces acoplar este tipo de sistemas a una red inalámbrica, ¿no?, tipo LoRa,
que nos conecta y nos permite registrar entonces estas frutas en data loggers colocados en tierra. El resultado de este tipo de información nos da algo como lo que se puede ver, y en este momento es un experimento modelo hecho en olivos, definitivamente no ha sido hecho en el bosque, en el cual pusimos a prueba este sistema. Teníamos entonces, en rojo pueden ver ustedes evapotranspiración calculada por flujos, o sea, por variance. Tenemos al mismo tiempo entonces por dendrometría las curvas que se ven en azul. Aquí se puede ver entonces, tenemos un periodo de toma que va a llegar a las 10 de la mañana, se lleva un pico al plató sobre las 7 de la mañana. Ese es el momento en que ya la luz se ha encendido, por así decirlo, la planta empieza a hacer fotosíntesis, se abren los estomas, empieza a transpirar, pero sin embargo podemos ver que la planta en ese momento empieza a usar su almacenamiento plano, y recién hacia cosa de las 9 de la mañana empieza a bajar el diámetro del tronco, implicando que hay transpiración y se están perdiendo. Esto es repuesto al medio de la noche. Y en negro pueden ver ustedes el contenido de agua en suelo. Entonces, esto nos está indicando, este modelo es el que queríamos usar nosotros para... Esta es la aplicación que vamos a ver. El segundo tipo de modelo acoplado a esto, que nos da una indicación precisamente de estrés fisiológico, es de fluorescencia inducida por luz solar. Entonces, la fluorescencia inducida por luz solar nos indica que tenemos radiación solar que llega a las plantas, esta es utilizada por fotosíntesis, pero aquello que no se utiliza, entonces es reflejado de varias maneras. Calor y se emite fluorescencia en el rojo lejano. Esto es una técnica muy utilizada para asesoramiento remoto, especialmente. Entonces, lo que normalmente para mirando uno son las longitudes de onda de más o menos 680 contra 740. Esa relación es importante para empezar a funcionar como observar como un indicador de estrés en plantas. Entonces, la idea del proyecto Amazon Sea, ¿no?, que recién nos acaban de dar, con el cual estamos trabajando con el Centro de Investigación de Jülich de Alemania, ¿no?, que son los que más saben de CIF en este caso para el tema este. Entonces, es que queremos lograr una interpretación clara que pueda acoplar, entonces, por una parte, diagnosticar estrés temprano en especies en particular, porque podemos enfocar una especie en particular y ver cómo responde desde el punto de vista de fluorescencia, comparado con el promedio que uno tiene por flujos, y al mismo tiempo asociar esto entonces al manejo hídrico que tiene esta planta. Por lo tanto, tenemos una serie de variables que podemos integrar en un modelo. Lo que estamos haciendo es que tiene, por ejemplo, un sistema de detección de luz incidente, un sistema que ve la fluorescencia que sale del dosel, en este caso una especie, un específico INGA que se encuentra cerca de la torre de monitoreo. Este es el sistema piloto, por así decirlo, que estamos montando, ¿no? Y se está midiendo entonces tanto la radiación incidente, la radiación reemitida, especialmente las longitudes de onda que tienen que ver con fluorescencia y intensidad solar. Resultado de esto se puede ver que la fluorescencia que ven ustedes ahí en el gráfico en verde oscuro y verde claro responde de manera lineal a la radiación fotosintética incidente. Tenemos picos de tanto de radiación reflejada como de radiación de fluorescencia que corresponden más o menos a las horas del día. Bien, y quiero cerrar entonces con otro proyecto piloto que se supone que está empezando este año, también financiado por Prociencia, y que lo que estamos tratando de ver es otro indicador de estrés, otro indicador de composición. Normalmente el aire transporta una enorme cantidad de ADN ambiental. Este ADN puede provenir del suelo, puede provenir de las copas de los árboles, tiene adicionalmente polen, tiene una variedad de indicadores de composición o de qué está pasando en lo que llamaríamos la huella de flujo de esa torre. Si nosotros colectamos ese ADN y adicionalmente colectamos el polen y lo analizamos, podemos estar viendo primero que todo cuál es la composición promedio del bosque alrededor de esa torre. Segundo, el ADN nos va a indicar también si es que el microbioma que estamos colectando está proveniendo más de suelo, más de copas. Si viene de las copas, o sea, del dosel, estamos indicando una superficie cubierta por vegetación. Si viene del suelo, está indicando probablemente algo de indicadores de deforestación en la zona. Y adicionalmente, incluso el microbioma del dosel va a variar según las especies presentes, por lo tanto, también es un indicador de...
Con eso quiero más bien cerrar entonces lo que llamaríamos pruebas piloto dentro de esto y agradecer a todos los miembros del grupo que han contribuido mucho más que yo incluso en todo eso. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Cosio, por compartir los resultados también de su investigación, resaltar las estimaciones sobre los rangos funcionales y la relevancia de tener mediciones micro con la endometría digital y la fluorescencia inicial. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas y comentarios a los expositores. Em, ¿Quiere pasar al frente? Creo que vamos respondiendo a medida Sí, que vaya, ok. ¿no? También a quienes nos están siguiendo en las redes pueden enviarnos por los comentarios sus preguntas y abrimos el panel a cualquier pregunta que puedan tener los asistentes que nos toquen acá o a nivel digital o virtual. Este, Buenas tardes. Muchísimas gracias por cada una de las presentaciones, fueron bastante interesantes. Quiero comenzar, tal vez me llamó muchísimo la atención la tendencia de precipitación que presentó el doctor José Fuentes, donde usó los datos de dos fuentes de precipitación, en este caso creo que era CHIRPS y ERAS. Sin embargo, para un mismo local había una tendencia de la precipitación bastante contrastante. Entonces me pregunto si, ¿cómo tomar aquellos estudios de gran escala y de gran impacto también, donde se ven resultados de cómo las sequías o las inundaciones van afectando en el funcionamiento del bosque y a nivel de productividad, mortalidad y finalmente stock de carbono? Entonces, ¿cómo tomar estos resultados tratándose de que para realizar justamente estos estudios, pues los investigadores toman estos datos de los repositorios climáticos, ¿no? Entonces, Ujú. ¿hasta qué punto realmente esos efectos negativos del clima pueden ser creíbles, ya que las fuentes de bases de datos pueden estar dándonos, Sí. Ujú. digamos, visiones contrastantes de una misma variable para un mismo punto, ¿verdad? Ujú. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, quisiera saber, qué tanto puede influenciar, digamos, no solamente la precipitación en un espacio, sino también el agua que hay dentro del suelo, ¿verdad? Hay zonas que tienen una profundidad de napa freática superficial y otras que son bastante profundas. Entonces, ¿cuál sería la implicancia de este factor, digamos, para determinar o finalmente saber esos flujos de evapotranspiración que puede haber en un determinado bosque? Gracias. Gracias, es una pregunta compuesta. Creo que la primera parte la Claro. podría responder el profesor Fuentes Sí. y la segunda parte ahí, quien levante la mano, profesor Fuentes. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy fascinante y lo que tenemos que tener completamente en mente es que tenemos dos fuentes de datos en este caso en la figura, ¿no? Una fuente viene de las observaciones que se toman en el lugar, o sea, son los datos que están generados por las mediciones con sensores, con instrumentos que tenemos en las estaciones meteorológicas. Esos son los datos que tenemos que poner énfasis de obtener en una forma rutinaria a largo plazo, como dijo el profesor Ocasio hace un momento, ¿no? La segunda fuente de los datos, ¿no? Fueron generados por los modelos numéricos. Esos datos no están, pues, generados por un instrumento, sino que están generados por los modelos numéricos que tenemos, donde hemos puesto toda la física de la atmósfera para anticipar la formación de tormentas, de la formación de la lluvia, la formación de nubes, la formación de las lluvias. Entonces, ese es un dato generado por
modelos numéricos. Y tenemos que tener en mente que si los modelos numéricos no están generando datos que están compatibles con los que estamos midiendo con los instrumentos. Entonces tenemos que cuestionar cuál es cuáles son, cómo son de fidedignos los datos que estos modelos numéricos están generando. Y ahora ya sabemos que una de las razones por las cuales estos modelos numéricos que los utilizamos en primer lugar para predecir el tiempo y en segundo lugar los utilizamos para proyectar los cambios climáticos en el futuro. Esos modelos no funcionan bien en lugares donde no tenemos datos. En la zona parte occidental de la Amazonia tenemos un gran hueco ahí de falta de datos que debemos de generar con los instrumentos. Entonces, tenemos una deficiencia actualmente en esos modelos que los estamos utilizando y por lo tanto tenemos una gran urgencia de esos datos para así mejorar estos modelos. Una situación que se hace con los modelos numéricos es que antes de que uno genere los resultados, esos modelos tienen que ser inicializados. Y esos modelos son inicializados con los datos que se toman con los instrumentos que el profesor Casio estuvo mencionando. Entonces, quiero recalcar que en la zona occidental de la Amazonia debemos que ponerle énfasis en obtener esos datos para así mejorar los modelos, para así mejorar la calidad de la información que los modelos numéricos están generando. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Genial. Gracias, profesor. Vamos a pasar a preguntas para otros panelistas para aprovechar el tiempo. Primero de los asistentes presenciales, ¿sí? Buenas tardes, muchas gracias a todos. Muy interesante. Un par de preguntas con respecto a la distribución de especies vegetales en las parcelas. En Brasil, hace unos años, se hizo un estudio demostrando que la distribución de especies, que en principio mucha gente cree que es pristina y natural, es la consecuencia de un largo proceso de domesticación, ¿no? De personas que vivieron en el bosque hace cientos de años, miles de años, y que la distribución de las especies que vemos es producto de ese cuidado humano. Entonces ahí la primera pregunta es si de alguna manera se está considerando esa posible variable en explicar la distribución de especies que ven. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, con respecto a las torres, bueno, son dos preguntas. La primera es si es que cada cierto tiempo tienen que calibrar los equipos. No sé, el tema de incendios, el material particulado que entra, no sé si altera un poco la precisión de los sensores. Y la segunda es si hay iniciativas para medir también el flujo, porque estos flujos son, ¿no?, locales a un área, en agroecosistemas, sobre todo en sistemas agroforestales. Eh, ya que muchas de las torres están, ¿no?, en bosques primarios, pero también hay muchos esfuerzos por restaurar áreas con sistemas forestales y se está poniendo bastante énfasis ahí. Entonces, sería también, creo que interesante ver qué está pasando a largo plazo, ¿no? ¿Qué pasaría con los flujos? Listo. Gracias, gracias. Creo que es una pregunta dirigida para la profesora. Sí, totalmente de acuerdo. La composición, estructura de los bosques actuales son producto del pasado, ¿no? Por eso mencionaba, por ejemplo, en San Martín tenemos un bosque primario y un bosque secundario, y la composición es diferente. De uno han sacado madera, han puesto otras especies, la composición es totalmente diferente al otro, que le llamamos primario, entre comillas, porque tampoco sabemos que sea netamente primario. O sea, toda la Amazonía ha sido colonizada anteriormente por gente y lo que tenemos ahora es producto de eso, ¿no? O sea, decir bosque pristino yo no, para nada diría que es un bosque que nadie ha tocado, nadie. Gracias, gracias, profesora. No sé si el profesor Coso quiere complementar algo. Y no, yo quiero hacer la segunda parte de la pregunta, aunque creo que por aquí está Rudy, que es probablemente la persona que ve esto
todos los equipos que se encuentran presentes en los stores tienen que ser calibrados a través de pipes. Por eso, Cada 2 meses tienes que llegar a limpiar sensores. Usualmente para los analizadores infrarrojos tienes que hacer la calibración del cero a 100% CO2, por ejemplo, ¿no? Entonces todo ello es parte lo tenías una pregunta adicional, eh, pregunta final, creo, ¿no? sí, era con respecto a los flujos en sistemas agroforestales. Ya, ese es un tema favorito nuestro, lo hemos tratado muchas veces de hacerlo. Eh, hemos hecho. Bueno, sí, bueno, lo hemos hecho en un Bolívar, ¿no? Pero lo interesante es esto. Y aquí creo que José tal vez podría añadir algo también que es muy interesante. Hemos estado tratando de vender esencialmente la técnica de covariancia de flujos turbulentos para analizar plantaciones forestales en la zona de Pucallpa, para indicar más o menos muy bien tu bolaina o se comporta bien bajo las condiciones ambientales, o mejor vas pensando que los siguientes 5 años pones otra especie. Y adicionalmente que sale muy bien ver, porque puedes calcular cuánto está entrando de carbono y cuánto está entrando más en el sistema. Entonces, a mí me parece la tecnología, la metodología de covarianza de flujos turbulentos se está utilizando en sistemas agrícolas, se está viendo en campos de soja, de soya en Brasil, se utiliza también para plantaciones forestales en otros lados. Y algo que hemos hecho nosotros aquí es lo hemos instalado en campus, en la punta del MacGregor durante el tiempo de la pandemia, para poder medir flujos de carbono entre superficie y atmósfera en ausencia de tráfico que había en esos tiempos en la avenida Rivadavia y en la avenida Universitaria. Y hoy en día sería muy distinto y estamos interesados, por supuesto, en eventualmente reiniciar ese tipo de experimentos. Covariancia de flujos turbulentos se utiliza muchísimo en entornos urbanos hoy en día para ver precisamente qué gases estás. Gracias. Y sobre los últimos minutos quisiera cerrar este evento con una pregunta que quizá está presente la respuesta en los tres presentadores y escapa un poco al aspecto técnico y científico específico, y es la cooperación científica que despierta un proyecto como Andes Flags. Somos conscientes de que existen modelos que arrojan resultados diferentes. También somos conscientes de que el nivel de integración institucional que ha brotado de Andes Flags todavía tiene mucho por recorrer, a pesar de que ya han habido varias interacciones y conversaciones entre múltiples instituciones, pero a cualquiera de los tres ponentes quisiera que nos comenten algunas ideas sobre cómo ven a futuro los beneficios y las interacciones institucionales que podrían ayudar a que Andes Flags sea finalmente FlagsNet efectivamente, ¿no? Al final lo que se quiere es integrar los datos y sacar modelos que reflejen a nivel global escenarios a futuro. Entonces, ¿cómo ven ustedes, profesores, este aspecto como para cerrar esta charla? Yo propondría a José, que es el cooperador primario, no sé si él puede responder. ¿Profesor Fuentes? Tiene más tiempo. Bueno, es una pregunta muy intrigante y les quiero contar brevemente la historia de FlaxNet. El FlaxNet se inició en el año 1995. El profesor Dennis Baldock de la Universidad de California, Berkeley, y muchos otros colegas, yo estaba dentro de ese grupo también, iniciaron el proyecto del FlaxNet en el año 1995. Desde el principio, el énfasis fue el último punto que yo les compartí en la ponencia que di. Y el punto era que teníamos que empeñarnos a entrenar a la nueva generación de científicos en esta rama que en aquel entonces pues estaba una rama muy joven, en el sentido que la tecnología todavía no existía para hacer mediciones a largo plazo, y también que teníamos que tener un sistema de análisis de datos, porque se utilizan pues muchas técnicas muy complejas. Entonces, siempre hemos estado enfatizando que tenemos que entrenar las nuevas generaciones.
Y una técnica que desarrollamos desde el principio era que cada año han existido talleres para atraer jóvenes para que se especialicen en la operación de esos instrumentos, en los análisis de los datos, en la interpretación de los datos y eventualmente en la publicación de esos datos. Últimamente hemos estado preocupados en que los usuarios de los datos pues tengan los datos ahí cuando los necesiten, ¿no? Tenemos ahora centros o bancos de datos donde cualquier mundo de cualquier parte del mundo puede recoger los datos para hacer sus investigaciones. Entonces, existe una serie de actividades que se pueden empeñar para que así el programa como Andes Flags continúe por muchos años, ¿no? Porque estos datos, como mencioné en mi ponencia, juegan un papel muy importante, no solamente para las necesidades nacionales, en este caso Perú, pero también para las necesidades internacionales. Ahora, gracias a la red de torres que tenemos, ahora podemos, como dice el profesor Baldocky, podemos saber cómo es que la biosfera está respirando o cómo es que la biosfera está consumiendo el CO2 de la atmósfera. Entonces tenemos que tener varias generaciones de investigadores para que continúen con ese trabajo, porque es un trabajo que realmente lo necesitamos todos, no solamente en Perú, en Sudamérica, pero también a nivel global. Listo, muchas gracias, profesor. Damos cierre finalmente a esta charla. Les agradecemos a todos por su presencia, también a quienes nos acompañan a nivel digital y esta conversación va a seguir. Es un proyecto que está caminando y pues esperemos que nos volvamos a encontrar con nuevos resultados y nuevas opiniones. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Adiós.